En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2001, opción B, pregunta 2, que dice: tres cargas positivas e iguales de valor Q igual a 2 microcoulombios cada una se encuentran situadas en tres de los vértices de un cuadrado de 10 centímetros. Tenemos que determinar, en el apartado A, el campo eléctrico en el centro del cuadrado, efectuando un esquema gráfico en su explicación. En el apartado B, los potenciales y los puntos medios de los lados del cuadrado que unen las cargas y el trabajo realizado al desplazarse la unidad de carga entre dichos puntos. Como dato me dan K0 igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Dado que me dicen que las cargas están situadas en tres vértices de un cuadrado, pero no me dicen los puntos en los que están situados, voy a determinar yo la situación de las cargas dentro de mis ejes. Para ello voy a construir un sistema de referencia en el que voy a tener dos ejes, va a ser un sistema bidimensional, y en esta situación vamos a tener las tres cargas situadas en los vértices de un cuadrado. Vamos a tomar uno de los vértices, el eje de coordenadas, y los otros dos vértices, los vértices que se apoyan en el eje Y y en el eje X. De esta manera tendremos la siguiente situación. Q1 estará situado en el punto 0,1, ya que nos dicen que el lado mide 10 centímetros. Q2 estará situado en el punto 0,0 y Q3 estará situado en el punto 0, 0,1. De esta manera, el punto central del cuadrado estará situado en el punto 0,5, 0,5. De esta manera tendremos esta situación donde podremos definir el ángulo alfa como el ángulo que forma el eje X, en este caso para Q2, y la diagonal que une el punto donde está Q2 y el centro del cuadrado. En el apartado A me piden el campo eléctrico en el centro del cuadrado, por lo tanto voy a dibujar las líneas de campo que crea cada una de las cargas. Dado que todas las cargas son positivas, las líneas de campo saldrán de las cargas hacia afuera de manera radial. Por lo tanto, en el centro, el campo creado por la carga 1 tendrá esta dirección y sentido. El campo creado por la carga 2 tendrá esta dirección y sentido. Y el campo creado por la carga 3 tendrá esta dirección y sentido. Con este esquema que hemos realizado, por simetría, podemos ver que el campo creado por la carga 1 y el campo creado por la carga 3 se anulan. Por lo tanto, solo nos quedaría calcular el campo creado por la carga 2. Aún así, vamos a realizar los cálculos para comprobar que el campo 1 y el campo 3 se van a anular y que solo tenemos que calcular el campo 2. Para resolver este problema tenemos dos opciones: hacer cálculo con vectores unitarios o cálculo con trigonometría. Las dos formas son correctas, por lo tanto vamos a empezar el apartado A resolviéndolo por la primera opción, que son los vectores unitarios. Y para ello vamos a utilizar la definición de campo eléctrico como vector, que es donde U sub R es el vector unitario, es decir, R dividido entre su propio módulo. El vector R es el vector que va desde el punto donde está situada la carga hasta el punto donde queremos medir el campo, es decir, este vector de aquí. Por simetría vemos que todos los vectores R son iguales, por lo tanto puedo calcular el módulo, al menos son iguales en módulo, y su módulo va a ser igual a la raíz de cada una de las componentes, es decir, 5 centímetros o en metros 0,05 al cuadrado más 0,05 al cuadrado. De esta manera el módulo de R es... Una vez que he calculado el módulo de R, voy a calcular cada vector de cada carga, es decir, R1, R2 y R3. Siempre que trabajo con vectores unitarios, el primer paso es calcular los vectores posición para luego calcular los vectores unitarios. El vector R1 es el vector que va desde Q1 hasta el centro del cuadrado. Dado que estamos en el punto 0, 1, 0 y queremos ir al 0, 5, 0, 5, el vector R será... Hacemos una corrección en el centro del cuadrado, dado que es el punto 0,05 en X y 0,05 en Y. Por lo tanto, si queremos calcular R1, que es el vector que va desde la posición de Q1 hasta el centro del cuadrado, será las coordenadas del centro del cuadrado menos las coordenadas de Q1, es decir, 0,05 menos 0,1, 0,05 menos 0. De esta manera obtengo un vector que es... Este es el vector R1. Hago lo mismo con R2 y lo mismo con R3. Para calcular el campo total, aplicamos el principio de superposición, por lo tanto será el campo total igual a la suma de los campos creados por cada carga. Tenemos que tener en cuenta que todos ellos son vectores. De esta manera tendré, dado que todas las cargas son iguales, es decir, Q1, Q2 y Q3 tienen el mismo valor, R1 al cuadrado es lo mismo que el módulo al cuadrado y todos los módulos son iguales, R1 al cuadrado, R2 al cuadrado y R3 al cuadrado van a ser iguales, lo mismo que el módulo de R dividiendo, puedo sacar factor común y sustituyendo tengo
esto de aquí. Nos podemos fijar que el vector R1 al sumarlo con el vector R3 se anulan. Menos 0,05i se anula con más 0,05i y más 0,05j se anula con menos 0,05j. De esta manera obtengo que el campo total va a ser igual a 2,5 por 10 a la 6 y más j, con las unidades en sistema internacional newtons por coulombio. Si quisiera calcular el módulo del campo, hago la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado y obtengo un valor del módulo de 3,5 por 10 a la 6 newtons por coulombio. Y esta sería la primera forma de resolver este apartado. Vamos ahora con la segunda opción para resolver este tipo de problemas, que es por trigonometría. En este caso nos vamos a fijar en el ángulo alfa y dado que tenemos un cuadrado y ese ángulo es el ángulo que forma R, que es la hipotenusa desde un vértice hasta el centro del cuadrado, con los dos catetos que van a medir exactamente lo mismo, sabemos que alfa tiene que ser 45 grados. Este dato lo podemos sacar simplemente de la geometría del cuadrado. Por lo tanto, sabemos que el coseno de alfa va a ser igual al seno de alfa, que es raíz de 2 partido por 2. En esta parte nos vamos a ahorrar comprobar que el campo 1 y el campo 3 se van a anular entre sí. Por lo tanto, solo voy a calcular el campo 2. Para ello, voy a calcular su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y. Dado que el ángulo alfa es 45 grados y el seno y el coseno son iguales, sabemos que la proyección en X, en módulo, va a ser igual a la proyección en Y, en módulo. Por lo tanto, con calcular uno de ellos ya nos es suficiente. Vamos a calcular, por ejemplo, la proyección en X, que va a ser igual, esto se mantiene de la fórmula anterior, aplicado a la carga 2. Si nos fijamos en el ángulo que forma la proyección en X con el campo 2 es alfa también, por lo tanto tendremos que la proyección en X es el coseno de alfa, ya que es el cateto contiguo. Por lo tanto, si sustituimos, el valor del módulo de R lo habíamos calculado antes, y obtenemos un valor de la proyección en X igual a 2,5 por 10 a la 6 newtons partido coulombio. Si nos fijamos en los signos del diagrama que hemos dibujado, el campo total, que en este caso ya sabemos que es igual al campo 2, dado que el campo 1 y el campo 3 se anulan, va a ser igual al campo 2 en X multiplicado por Y, dado que va en el sentido positivo de la X, más el módulo 2 de la proyección en X multiplicado por el vector unitario J, dado que va en sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, obtengo 2,5 por 10 elevado a 6, lo saco factor común, por Y más J. Y este es exactamente el mismo resultado que he obtenido de la otra manera. Si quisiera calcular el módulo del campo, procedería de la misma manera, y como es dos veces lo mismo, en vez de sumar, puedo multiplicar por 2, y obtengo exactamente el mismo resultado. En el apartado B, me piden los potenciales y los puntos medios de los lados del cuadrado que unen las cargas y el trabajo realizado para desplazarse una unidad de carga entre dichos puntos. Es decir, me piden los puntos medios de cada lado, vamos a llamarlo a esto el punto M1 y a este de aquí el punto M2. Sabemos que el punto M1 está en el punto 0, 0,05 y el punto M2 en el 0,05, 0. Sabemos que el potencial es un escalar y podemos usar el principio de superposición. Como las tres cargas son iguales y están a la misma distancia de sus puntos medios, es decir, aquí tenemos Q3 a 5 centímetros, Q2 a 5 centímetros y Q1 a esta distancia, y en M2 tenemos Q1 y Q2 a 5 centímetros y Q3 a la misma distancia que Q1 de M1. Por lo tanto, el potencial lo puedo calcular empezando por el punto M1 como la suma de los potenciales, y dado que es un escalar, en este caso el potencial 2 y el potencial 3 van a ser iguales, por lo tanto puedo sumarlos como V1 más 2 veces V2. V1 será la constante por la carga 1 dividido entre la distancia 1 y V2 será la constante por la carga 2 dividido entre la distancia 2. Eso aplicado dos veces, dado que V2 y V3 son iguales, sustituimos y obtenemos este valor de aquí es el módulo de R1 y este es el valor de R2. Calculando esto obtengo un valor del potencial de 8,8 por 10 elevado a 5 voltios. Si calculo el valor del potencial en M2, en este caso el valor de V1 y de V2 es el mismo, dado que las cargas son iguales y las distancias también. Y dado que la carga 1 y la carga 3 son iguales y las distancias R1 y R3 en estos casos son iguales, obtengo exactamente el mismo resultado para el punto M2.
Como también me preguntan por el trabajo realizado al desplazar una carga desde M1 hasta M2, el trabajo será igual a la carga por la diferencia de potencial. Dado que los dos potenciales son el mismo, el trabajo total será nulo. Y con esto tendría resuelto este problema.